este asunto del crecimiento. Les voy a compartir una diapositiva. Yo he hecho un pequeño resumen, me he concentrado en una parte principal de la lectura, que es la que me interesa que ustedes comprendan, ¿ok? El crecimiento, y más allá de que los momentos de crecimiento del Ecuador, ¿por qué es importante el crecimiento? O sea, porque para nosotros puntualmente el crecimiento entendido como la llegada de inversión extranjera, y hasta el día de hoy, ¿no? Es como todos los políticos, parece que nadie está poniendo en discusión el problema del crecimiento en el sentido de entre más economía haya mejor, entre más plata llegue al Ecuador mejor, entre más inversión haya mejor. Y esto no lo digo como, o sea, como obviamente, profe, es mejor tener más economía, sino también los efectos que tener más economía significa. Es decir, por ejemplo, si nuestro objetivo como país únicamente es el crecimiento, entenderemos que el medio ambiente será una prioridad secundaria, terciaria, o en cuarto lugar incluso, y que por lo tanto no ha sido, digamos, el cuidado del medio ambiente digamos, la garantía de un bajo impacto ambiental nuestra preocupación, sino el crecimiento en la historia de la economía del Ecuador. Asimismo, no ha sido los derechos laborales, el tiempo libre, la familia, la garantía de derechos de los trabajadores, lo que se ha puesto como prioridad en la economía ecuatoriana, que desde otros tipos de economía, por ejemplo, sí se considera, ¿no? De todo el tema de desarrollo local, de formas de relacionamiento natural y comunitarias que permitan, si bien no más dinero, sí otras formas de llevar la vida, ¿ok? Y de garantizar otros derechos, sino que ha sido el crecimiento el paradigma. El crecimiento ha sido el paradigma de que si crecemos y hay más plata, vamos a estar mejor automáticamente y que por lo tanto todos los otros problemas se van a supeditar o a subordinar al crecimiento. Por lo tanto, medio ambiente, bueno, hay que crecer. Derechos laborales, bueno, hay que crecer. La gente esté sufriendo efectos por el trabajo, bueno, hay que crecer. Los gobiernos están siendo injustos y están favoreciendo siempre a las empresas y nunca a los trabajadores ni a la gente. Y la inversión pública siempre se va a los centros industriales y en lugar de hacer carreteras, edificios, hospitales para las partes más pobres, siempre todos estos servicios que se pagan con plata del Estado están alrededor de dar garantías de infraestructura a los empresarios, pues está bien, porque el paradigma es el crecimiento. Entonces yo quiero que hagamos esa comprensión de este crecimiento desde ese enfoque, ¿no? Desde cómo se ha configurado como prioridad número uno del gobierno y de nuestra historia como ecuatorianos. Para esto hay que entender primero que nosotros desde 1830, recuerden siempre esa fecha, 1830, independencia del Ecuador, bueno, República del Ecuador, ok, salimos de la Gran Colombia, todo el relajo que ya saben, y nos constituimos como país independiente. Primera vez, ok, independiente, porque recuerden que después de la guerra de independencia no fuimos Ecuador, sino que fuimos el distrito sur de la Gran Colombia. Y luego después de esto, recuerden que la Gran Colombia fue como que gastó full plata en la independencia, sobre todo de Perú, y al final se repartieron los gastos y Ecuador tuvo que incluso asumir deuda como parte de la Gran Colombia. Y luego ya en 1830 recién somos como que Ecuador. Ahí nace, ¿no? Ecuador. Okay, es como nuevito. Porque incluso antes de eso no había Ecuador. Era la audiencia de Quito, eran las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, básicamente. ¿Ok? Entonces, nacemos con una configuración puntual y es el acuerdo de que el Estado no va a perjudicar a las élites que lo fundaron. Por lo tanto, la empresa privada, sobre todo de Guayaquil, Quito y Cuenca, van a buscar tener un Estado en el cual los impuestos sean ausentes. Lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Poco Estado para que tenga poco control, pocos impuestos para no quitarle la riqueza a los ricos e incluso un Estado que está confabulado y que promueve esta empresa. Por lo tanto, si bien eso es chévere porque estas élites logran nutrirse y logran también generar mucho empleo y de alguna manera como que crece un poco el tema de lo agrícola, ¿ok? Tiene algunos efectos, ¿ok? Primero es que estas industrias, digamos, ganan bien porque no se les recorta nada y la búsqueda por industrializar, por modernizar, por tener más tecnología en la parte agrícola es nula. ¿Por qué? Porque se gana bien vendiendo productos agrícolas, ¿ok? Y luego también tiene el efecto de que el Estado, por lo tanto, no puede cobrar muchos impuestos y el Estado, por lo tanto, no tiene mucha plata. Es decir, el país, el presidente no va a tener muchos ingresos. Va a tener siempre un Estado desfinanciado, súper apretado, porque tiene bajos impuestos y aparte van a tener un montón de crisis, que sí, que se enferman, llega la peste del camarón, que sí, que hay una plaga y todo esto va a significar un país que nunca tiene dinero y siempre tiene crisis. ¿Y cómo entonces el Estado, si no tiene plata, va a afrontar crisis? Chicos, denme un minutito que tengo que responder algo.
Ahora sí, disculpe. Bueno, entonces les decía, ¿cómo hace un país, ¿no? Que tiene un montón de cosas pendientes? Imagínense, tratar de construir una identidad nacional, porque recuerden, nunca fuimos Ecuador. Entonces, aparte que hay que lograr construir una identidad nacional, hay que hacerse cargo de los problemas sociales, seguridad, e incluso, bien, la agenda es pequeña, porque no es un país ahí de un Estado social de derechos como hoy en día somos, ¿no? Sino que somos un país que está orientado básicamente a permitir el desarrollo libre empresarial. Es decir, no es un país que va a asumir los problemas sociales mucho, sino que va a decir, no, todo se soluciona, la misma sociedad civil logra hacer por su propia cuenta, mientras haya empleo, todo lo demás viene por añadidura. Es incluso alguna postura política que todavía hoy se mantiene en el Ecuador. Pero este Estado entonces no tiene una gran agenda, pero igual tiene que hacer carreteras para la conectividad, porque las empresas no van a hacerte carreteras, porque no es rentable. Entonces tiene que hacerte carreteras, tiene que hacerte conexiones de luz, es decir, todo el sistema eléctrico. Además, Ecuador es un territorio súper interesante, ¿no? Entonces como que tiene montañas en todos lados, de pronto tiene un barranco. Entonces hay que hacer carreteras, puentes, infraestructura de electricidad, de telecomunicaciones, puertos, porque la empresa privada tampoco te va a hacer los puertos. Hay que hacer puertos y también pues hay que tener todo el tema de ayuda social, ¿no? A los más pobres y todo esto, educación, salud, cosas muy mínimas. Ni para eso hay plata, ¿ok? Ni para eso hay plata. Entonces, súper jodido. Entonces, ¿cómo va a ser un Estado para hacer esas cosas mínimas, por lo menos? Si no es pidiendo plata. ¿Quiénes le van a prestar? Pues los bancos ecuatorianos y también cierta banca internacional. Entonces, un país que aparte que no tiene ingresos, se endeuda. Porque es que tiene que atender eso. Entonces, súper mal, ¿no? Pero digamos que hay, a veces de vez en cuando hay como unos airecitos frescos cuando algún producto le va muy bien. Por ejemplo, que el banano se puso súper bien y las empresas de banano están vendiendo un montón. Por lo tanto, reportan más ganancias. Y pese a que el porcentaje de impuestos que se cobra es bajo, bueno, si tiene más riqueza, más llega, ¿no? Más llega, porque digamos, el 5% de lo que se cobre de 1 millón es menor al 5% de 10 millones, ¿verdad? Obviamente son 10 veces más, aunque el porcentaje es el mismo. Entonces, van a buscar siempre que llegue un montón de inversión, que crezca, que crezca, que crezca, porque con su baja capacidad de impuestos igual van a recaudar algo. Pero entre más riqueza haya, pues más van a recargar. Entonces van a estar constantemente buscando esto, es decir, un país que no logra grabar más la riqueza que ya existe, necesita que haya siempre nueva riqueza que grabar. Y por eso van a estar buscando siempre la inversión extranjera, sobre todo porque no hay condiciones incluso, es decir, no se tiene dinero ni para poner algunas condiciones de tecnología, ciencia, de avances, pero sí se tiene mucha fe a la empresa extranjera. Por ejemplo, la empresa gringa tiene full tecnología, ok, la necesitamos. ¿Cómo hacemos que venga? Para que nos enseñe, para que además nos ayude a explotar nuestros recursos y de esa manera generar empleo. ¿Frente a qué? Pues, ¿por qué la necesitamos tanto? Pues porque nacionalmente no tenemos ni esa tecnología, ni ese conocimiento, ni ese capital. Entonces esto es como un país que tiene muchos recursos, pero que nadie tiene la herramienta para poder sacarlos o para poder usarlos de manera adecuada. Entonces siempre vamos a estar buscando que venga inversión extranjera, porque no solo trae plata, sino que trae tecnología y gente especializada. Esto es un drama para la economía ecuatoriana desde sus inicios. Por lo tanto, siempre vamos a estar buscando créditos, exportar lo que se pueda, vender todo lo que hay en el país y buscar cooperación, o sea, apoyo y ayuda oficial al desarrollo, cooperación internacional, que los países desarrollados nos acoliten, básicamente. Ok, tenemos ahí dos buenos productos que hemos hablado full, el cacao y el banano, son dos productos buenos, pero aparece un tercero que es el petróleo, ya vamos a hablar de eso, que cambia totalmente la vida del país. No es el petróleo un producto más, y ya les voy a explicar por qué. Y por lo tanto, el crecimiento es lo único que nos sacaría del atraso en esas condiciones, porque no hay una clase política y por otro lado una clase económica, sino que la clase política está puesta por la clase económica. Eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? Lo que les decía al inicio, ese pacto de nos independizamos y fundamos un Estado que no moleste a los empresarios, que más bien les ayude. Porque la rabia anterior era que la burocracia de la corona cobraba muchos impuestos. Entonces, la clase política no es diferente de la clase económica, sino que responde a ella. ¿Ok? El petróleo. Vamos a ver qué significa el petróleo para el Ecuador, ¿ok? El petróleo viene después de un contexto de fracaso del cacao y también, no fracaso del banano, pero digamos que el banano no era suficiente. Cuando el cacao, que era nuestro primer producto, cae,
¿ok? Hay mucha crisis porque hay desempleo, hay más hambruna, más violencia, y todo eso se llama estancamiento, es decir, una economía que no despega, que está siempre caída, y frente a eso había que endeudarse para tratar de ayudar, había que endeudarse para gestionar el tema público, ¿ok? Y se encuentra como que, bueno, una salida, ¿no? El oro verde primero, que es el tema del banano, el plátano, que vamos a encontrarnos con, wow, un nuevo producto que nos va a ayudar, pero miren, el atraso es tan grande, y la deuda de Ecuador por toda su historia. Son tan grandes que a pesar de que tienen un banano con buen, digamos, con buen precio internacional, no logra, digamos, despegar. No se logra porque, ya les dije, el banano está liderado y exportado por una industria nacional. Mientras sea industria nacional, mucho peor, mientras sea industria guayaquileña, las normas de juego de los impuestos no van a permitir que el Estado se nutra de gran cantidad de esa riqueza que se produce en las industrias bananeras, porque es una industria nacional, por lo tanto es una empresa nacional que el pacto de fundación estatal es no molestar, no quitarles dinero. Entonces, pese al 5% que significa de crecimiento anual que tiene la economía, el Estado no logra igual como que solventar sus problemas financieros. Sin embargo, en los 70, bueno, un poquito antes, en el año 1926, más o menos por ahí, 1930, se descubre petróleo por primera vez en el Ecuador, en Ancón, un pueblo en la costa, en el Guayas, relativamente cerca de Guayaquil, y es como, wow, se descubre una mina de oro. Del oro verde pasamos al oro negro y las cosas se ponen muy, muy bonitas. Es decir, al menos hay un crecimiento, una expectativa. ¿Por qué? El Estado ecuatoriano, ni el Estado ecuatoriano, ni las empresas ecuatorianas tienen la tecnología y la capacidad para explotar petróleo. No pueden explotar petróleo. No tienen capacidad, no saben. Por lo tanto, ¿quién va a ser llamado para explotar el petróleo que se encuentra? Son las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras no tienen el beneficio que tienen las empresas nacionales. Es decir, nunca hubo un acuerdo de no molestar a las empresas extranjeras. Por lo tanto, sí había la posibilidad de negociar mejor la cantidad de riqueza y de beneficio que podía tener el Estado, es decir, el gobierno. Y por lo tanto aquí surge la figura de los contratos petroleros, que son contratos que no están estipulados en ninguna ley, sino que se van a ir ajustando dependiendo de la conveniencia y la capacidad de negociación que tenga el país. Imagínense, el país dice, yo tengo petróleo, vengan, exploten y dennos riqueza. Y la empresa te dice, no, yo voy a explotar en otro lado porque me cobras mucho. Entonces ahí hay todo un tema de negociación en donde se logra hacer que el Estado gane dinero por las regalías de esto de petróleo, que igual la empresa extranjera se va a quedar con full, pero va a generar full empleo, va a generar full riqueza nacional, sueldos exorbitantes que antes no habían, y va a generar toda una clase ahí media petrolera que quiere gastar y que quiere comprar y que tiene full plata y que va a exigir importar productos que no se producen en Ecuador. Va a ser como una gran euforia de bienestar así de la noche a la mañana, que ya lo vamos a ver en un videito bien, bien tierno el video. Ok, pero eso es 1926 con Ancón, pero Ancón es una reserva muy pequeña de petróleo y como que ya después decae la cosa. Pero en los 70s, Gulf y Texaco van a descubrir unos yacimientos enormes de petróleo en un territorio que antes estaba olvidado y que siempre va a estar olvidado por los políticos, pero que ahora parece importante por el asunto del petróleo. El nororiente amazónico, ¿ok? Se descubre petróleo en la Amazonía y las cosas se ponen locas y se abren los campos del Lago Agrio, de Charapa y Bermejo en 1972 y empieza una producción de 78.000 barriles diarios. Y si se dan cuenta, ahí está en la lámina, al siguiente año casi se triplica. Son 208.000 barriles al día. O sea, pasamos de 78.000 a 208.000 por día. O sea, la cosa es eufórica. Y además Ecuador se une a la OPEP, parece que todo va a ir perfecto. La OPEP, que es la Organización de Países Explotadores y Exportadores de Petróleo del mundo, se organizan y justamente hay un conflicto en Medio Oriente, que además es uno de los principales proveedores de petróleo. Y como ustedes saben, cuando un producto importante escasea, sube de precio. O sea, si queremos gas, pero no hay gas, pues la gente lo vende más caro. Y lo mismo con el petróleo internacional y tenemos un subidón de precio del petróleo que vamos a decir como que, al fin, esto es el regalo del cielo y vamos a salir de la pobreza en Ecuador. ¿Ok? Esa pobreza
esa idea de salir de la pobreza se vuelve loquísima e importante para el político, pero sobre todo para la gente. Es decir, medios de comunicación, de pronto hay campamentos lujosos, de pronto hay mucho dinero y hay gente que está gastando, y hay gente que está comprando casas y todo el mundo quiere trabajar en el petróleo o algo cercano al gobierno, porque ahora el gobierno tiene plata, porque está cobrando, no mucho, pero está cobrando una buena parte de lo que el petróleo está generando. Entonces hay toda una euforia ecuatoriana que la van a ver en un videito en un rato, ¿ok? Y la economía comienza a crecer disparada al 6% anual, ¿ok? Pero esto tiene otros efectos, ¿no? Por ejemplo, como nos volvimos a ser petroleros, por un lado, y por otro lado, hay gente con plata que quiere comprar cosas. Esas cosas no son producidas en Ecuador. Entonces, son cosas que se importan. El sector de la importación va a ser importante y el sector de los servicios va a ser importante. Es decir, no hay salsa de tomate que yo quiero la salsa de tomate niñada, gringa, entonces hay que mandar a importar y todos estos negocios de importación, de representaciones, que traen los containers y todo esto se vuelven muy importantes porque hay que traer productos que no hay porque esta nueva clase pudiente quiere consumir esos productos aniñados. Entonces, esta clase es muy importante y también quienes los venden luego a producto final, es decir, centros comerciales, tiendas, negocios, comienza a aparecer esa economía de servicios. El problema de la economía de servicios es que si bien genera economía, pues no son productivos. Es decir, no es que estamos vendiendo salsa de tomate ecuatoriana de una empresa ecuatoriana con tomate ecuatoriano. Simplemente estamos vendiendo un producto extranjero, ¿ok? Y lo que se gana es mínimo por la comercialización. El resto va a pago de la empresa que lo produjo, que es en otro país. Entonces, el dinero de alguna manera se está yendo, pero eso no preocupa porque hay un tema de sentimiento de bienestar. David, ¿quieres decir algo? Sí, profesor. La cosa es que justamente, o sea, usted por este lado menciona de que en el caso de las importaciones, obviamente hay personas que van a preferir justamente importar antes de que comprar productos de Ecuador, en Ecuador. Pero creo que de lo que yo me acuerdo que he estado leyendo y todo lo demás, creo que esto también se debe a que justamente es porque, por ejemplo, al momento de importar, creo que a veces sale mucho más económico comprar desde afuera que comprar aquí, pero justamente son por los impuestos mismos. Entonces, a veces creo que también por eso se habla de que a veces reducir los impuestos también ayuda a lo que es la parte de la competencia, porque obviamente al reducir los impuestos ya por ejemplo, si tenemos menos impuestos en el Ecuador que en otros países, la gente va a decir, ah, no, pues me sale más económico comprar aquí en el Ecuador que comprar en otro país, pero si comprar en otro país los impuestos son más bajos, por consiguiente no se va a cobrar mucho, justamente la persona va a decir, no, voy a comprar en otro país y no en Ecuador. Creo que ahí justamente está también eso. Gracias, David. Sí, en efecto, hay como muchos factores que pueden determinar el precio final de un producto. Se llaman costos de producción y puede incluir también los impuestos o no. Pero incluso en Ecuador, aunque tengas, por ejemplo, cierto sector de la economía de producción nacional, incluso subvencionar, es decir, incluso hay sectores de la producción que no pagan impuestos y que además tienen acceso a materia prima más barata. Pero, por ejemplo, en Ecuador se producen dólares por un lado, y por otro lado también por el asunto de tener una baja tecnología, producimos menos, es decir, en un día producimos menos que otras empresas. Y estas empresas extranjeras con mejores condiciones de producción, con materia prima más barata, con también mano de obra más barata, porque también cuesta, ¿no? Es decir, el costo de un producto depende también de cuánto pagas de salarios y también por ejemplo, qué tanta tecnología tienes, ¿no? Entonces, digamos que, claro, el producto ecuatoriano suele ser más caro porque es también más caro producirlo. No solo por los impuestos, porque incluso hay empresas que están subvencionadas y que gracias a eso se logra competir en el extranjero. Y en esta época, impuestos a los productos cero. O sea, impuesto a la producción nacional en esta época, impensable, porque es más bien parte del acuerdo. Sin embargo, el problema es, primero, que como no tenemos tecnología, se produce más caro en esta época, y segundo, no se produce. O sea, hay un montón de cosas que no se producen. Entonces, qué sé yo, un montón de productos que se quieren consumir porque no hay. O sea, es decir, que hay, pero pero porque se importó, porque no se lo produce en Ecuador. Eso también es un asunto. Nosotros no producimos todo la cantidad de bienes que se consumen. O sea, hay cosas que estamos comprando que nos gusta una marca específica muchas veces también, o un tipo de producto que no se hace acá. Entonces, esto digamos, más allá de los motivos por qué no, básicamente en el mercado ecuatoriano de la época no se producían muchas cosas y también muy caras otras, y las que sí se producían, y lo que vamos a encontrarnos es como esta euforia por importar, lo que tú dices, ¿no? Importar primero porque puede ser más barato, pero también importar porque es más novedoso, porque hay cosas que no encuentro aquí. Entonces, todo esto va a generar este movimiento y la importancia de la importación en Ecuador, que hasta el día de hoy hay todo un espacio ahí de trabajo empresarial orientado a la importación en Guayaquil,
que siempre ha vivido de eso, porque Guayaquil, por ejemplo, es uno de los puertos más importantes por eso, porque era el punto de llegada de todos estos productos que se requerían por parte de la clase que estaba más ligada al petróleo y que no tenía cómo encontrarlos en el mercado nacional. Pero sí, David, eso también tiene relación con respecto a cómo se impulsa a veces ciertos sectores de la economía. Incluso es todo un plan que a veces se hacen de los gobiernos en cómo facilitar la reducción de los costos de producción, digamos, pero reducirlos muchos puede implicar explotación laboral, por ejemplo. En España hay una empresa que se llama Primark que vende camisetas a $5, jeans a $8. Y claro, ellos producen la ropa no en España, no la producen en países africanos, en países de Medio Oriente, en donde no hay derechos laborales y en donde se explota a niños, madres y mujeres embarazadas, y les paga muy poco dinero y por eso también es tan barato. Pero todo es todo un drama ahí, el tema de los medios de producción, de los costos de producción. Supuestamente, disculpe, Alison. supuestamente también la empresa ahorita que se ha hecho bastante famosa de Shane también resaltó por eso mismo que usted dice de Primark, que porque sobreexplotaban a los trabajadores y no les daban como que, o sea, no les daban los derechos que debían tener ellos como trabajadores. Claro, y por eso hay países, como les decía al inicio, que se vuelven más atractivos que otros. O sea, si yo soy una empresa internacional, ¿dónde quiero ir a invertir? ¿En donde puedo contratar niños y pagarles $1, $2 la hora? ¿O a Ecuador, donde tengo que pagar $5 la hora y solo puedo contratar 8 horas al día y tengo que pagar seguro, el IES? Entonces, la discusión ahí es como, claro, que buscar inversión puede significar entregarnos como país y dejar que contaminen y no ponerles normas y no controlar. Ok, entonces claro, es todo un drama el tema de cómo producir barato sin violar derechos y bueno, y todo este asunto. Es muy complicado el tema de economía, por eso siempre hay que estar como discutiendo de todo lado porque es complejo. Pero lo importante es que en esta época explota la importación porque por cualquier motivo no había muchos productos, ¿ok? Y estos sectores se vuelven fuertes, pero descuidamos muchísimo el sector agrícola. O sea, lo que nos sostenía antes era el sector agrícola, que no tenía tecnología, era solo agrícola, o sea, se cosechaba y se exportaba. Pero no se aprovechó este boom, esta mejora económica en el Ecuador, para también hacer más tecnológico ese sector agrícola exportador, que no exportemos, yo siempre digo, Dole sigue exportando bananas hasta el día de hoy, o sea, lleva como 100 años exportando bananas, no sé si no se les ocurre ahí exportar, no sé, compota de guineo, un vinagrito de guineo, algún guineito deshidratado, o sea, algún contenido tecnológico, ¿no? Que en Ecuador ya hay, en algunas empresas ya empiezan a vender productos finales, incluso microemprendimientos súper interesantes que ya están haciendo esto, pero para la época no se logra. Es decir, la industrialización de nuestra economía no avanza. O sea, nos quedamos en el primer sector de la economía, que es este sector de la agricultura. Lo que está ahí, el camarón así crudo, lo mandamos. El guineo así como está, mándelo. Y no logramos dar el despegue hacia la industrialización. Esto es algo que después nos va a pasar factura. ¿Ok? Pero bueno, aumenta el petróleo, nos olvidamos de todo el resto, estamos bien con el petróleo. Mejoran los servicios públicos, hay más carreteras, se construyen puentes, llega la luz, ¿ok? Llegan algunas obras de agua potable, o sea, la cosa va bien, pinta muy bien gracias al petróleo. La empresa extranjera es la que asume esto, les dije, porque el Estado y la empresa nacional no tenían la capacidad. Y básicamente somos una economía petrolera. Si le va bien al petróleo, nos va bien. Si le va mal, nos va mal. ¿Y qué creen? 10 años después, nos fue mal. En la década de los 80 es conocida, bueno, la anterior es conocida como la década ganada. No, no se confundan con la de Rafael Correa, que suelen decir de época ganada, sino que ya hubo una época ganada antes, que era en los 70, se la conoce así, y también hay una década perdida, que se llama la de los década de los 80. Tampoco se confundan con la de Rafael Correa, porque dependiendo a quién le pregunten, ganada o es perdida. Pero bueno, en nuestra historia tenemos estas dos décadas. La década de los 80 se conoce como la década perdida porque es la época en la que se va a perder todo lo que se había logrado en los 70, precisamente porque, como dicen ahí, Dios da, Dios quita. Bueno, el petróleo da, el petróleo quita. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa en los 80? El petróleo había alcanzado un tope en los 70 de $40 el barril. Hoy en día nos parece como que cualquier cosa $40, pero recuerden que nosotros éramos sucres y estos son los años 70, o sea que $1 era como muchísima plata, era como full plata, y $40 era hartísimo, entonces el barril en 40 era una locura, o sea, teníamos full ingreso. Igual recuerden que no es que los 40 del barril entran al Estado, no, me parece que los negocios petroleros, los contratos eran algo así como 20-80, o sea, 80% de todas las riquezas se quedaba en la empresa privada y 20% del Estado ecuatoriano. Es bajito, pero aún así era full plata, imagínense la empresa lo rica que se hizo. Entonces supongo de 40
pues más o menos ahí unos, qué sé yo, $5 nos venían por acá, que estaba bastante bien para la época, ¿ok? Pero bueno, de pronto el petróleo cae de 40 a 12, la gente se vuelve loca, se preocupa, luego sube a 18 y es como que, ok, se va a recuperar y nada que ver. Cae hasta $9 el precio del barril de petróleo. Sí, se nos fue el negocio. Pero eso no es todo. Aquí yo siempre digo que Ecuador en los 80 es como este meme del Bad Luck Brian, que le pasa todo al compa al mismo tiempo y es como que quiere salir y le sigas pasando cosas más horribles. Eso es Ecuador en los 80. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la economía se para por eso, pero además nos toca la guerra con Perú. Ok, Perú viene a quitar territorio al Ecuador. Esta es la primera guerra, me parece. Bueno, después la de Bolívar, la segunda y luego la tercera que va a ser después en los 90. Pero bueno, en esta guerra de los 80, el Perú invade nuestro territorio y toca defenderlo como sea. Sin plata. ¿Cómo defiendes el territorio? Pues te endeudas otra vez. Pero nadie le quiere prestar a un país que está endeudado, que ya no tiene barril de petróleo y que fue incluso irresponsable con su momento de ganancia. Entonces, los créditos que nos van a dar son créditos muy altos, con mucho interés, pero tocó hacer y el Ecuador se ajustó más para defender el territorio, que me parece que igual perdimos. Posterior a esto, como si no fuera suficiente, ¿ok? Nos viene el fenómeno del niño, que ahora parece que va a volver. Pero esto, el fenómeno del niño es un drama. Nosotros tenemos la suerte que no hemos tenido como décadas de fenómeno del niño, pero el pregunta de sus papás es como una cosa loquísima. Veamos cómo nos va este año. Y le llega a Ecuador fenómeno del niño en los 80, sin plata, con guerra con el Perú. Y esto se lleva a las pocas carreteras y puentes que se habían hecho. Los postes de luz, la infraestructura productiva se lleva. Entonces, incluso la infraestructura privada productiva se cae. Las camaroneras, todas las plantaciones de café, de cacao, uf, es todo un drama, ¿no? Y como si esto no fuera poco, en el 87 viene un terremoto. Pues digo, esto es bad luck Ecuador, lo peor es que este terremoto además lastima la infraestructura de petróleo, sobre todo los oleoductos de la Amazonía. 3 meses sin producir petróleo, que ya era barato, pero ahora ya ni siquiera $1 ingresando al día. Luego de esos 3 meses se logran reparar un poquito estos oleoductos, más o menos, y se tiene 3 meses posteriores, pero de una producción bajísima precisamente por los procesos de reparación. Así que así se nos va a ir de las manos el petróleo.